Bueno, buenos días. El día de hoy, la idea es una capacitación sobre leptospirosis, principalmente para todo el personal asistencial. Mi nombre es Mayra Martínez Lindado, soy pediatra de acá de la Fundación. También tengo un posgrado en infectología pediátrica. La idea es el abordaje de la leptospira desde la importancia de la estrategia diagnóstica hacia la vigilancia y el tratamiento adecuado. Sabemos que la leptospirosis es una de las infecciones bacterianas más importantes en el mundo y es una enfermedad que emerge como un problema de salud pública tanto en países tropicales como subtropicales. Dentro de los primeros 10 eventos de naturaleza infecciosa se encuentra reportado y esto confirma que es una enfermedad que en realidad hace parte de las amenazas contra la salud pública. Se estima que la infección causa aproximadamente 1 millón de casos y alrededor de 58.900 muertes anuales, teniendo una tasa de letalidad que no supera el 7%. Entre los dos principales grupos de riesgo para padecer leptospirosis tenemos a los habitantes de barrios marginales y los agricultores. Para 2023, un estudio de la Organización Panamericana de la Salud mostró la prevalencia de enfermedad en nuestro continente, teniendo un 28% América del Norte, América Central un 31% y un 26% correspondía a América del Sur. Entre ellos, Colombia y Brasil eran los países con mayor incidencia, entre un 29 y un 21% respectivamente. En cuanto a la situación epidemiológica nacional, el Instituto Nacional de Salud mostró que para 2023 se reportaron 7.818 casos, de ellos el 73% eran sospechosos, se descartaron aproximadamente un 24% y se confirmaron un 3% de ellos por técnica de microagglutinación, con una incidencia nacional de 0,44 casos por 100.000 habitantes. Las regiones más afectadas, son las que más hay casos positivos para leptospira, son la región de Amazonas y Antioquia, Caldas, Cartagena, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Risaralda, Santander, Tolima y Baupé. En cuanto a estadísticas de nuestra institución para el 2025, se procesaron 263 muestras solicitadas como casos sospechosos a través de técnica de inmunocromatografía, que es una prueba rápida. De ese número, solo el 8%, que corresponden a 20 muestras, resultaron positivas. El lineamiento de Secretaría de Salud y el lineamiento de Instituto Nacional de Salud es: toda muestra positiva debe confirmarse con una segunda muestra, idealmente en el periodo de convalecencia, a través de microaglutinación. Solo se lograron tomar de esas 20 muestras positivas 4 muestras para enviar a Secretaría a los 15 días y esas 4 muestras resultaron negativas. Sabemos que la inmunocromatografía es una técnica que no tanto para leptospira, sino también para otro tipo de enfermedades infecciosas puede resultar con una sensibilidad mucho más baja que otras técnicas como ELISA o microaglutinación. Entonces, a partir de ello, surge la necesidad de determinar, uno, cuáles son los verdaderos casos sospechosos y que cumplan los criterios para solicitud de las muestras, y dos, el hecho de definir cuál sería el método estándar que estaríamos utilizando en la institución para la solicitud, para el procesamiento de dichas muestras de casos sospechosos. A modo general, recordemos algunas manifestaciones clínicas. Sabemos que en general la leptospira puede presentarse como cualquier otro proceso infeccioso febril, anictérico incluso, con características de meningitis aséptica. En los casos más graves, un 5 a 10% puede generar ictericia, hemorragia, insuficiencia renal aguda con elevación de bilirrubinas y transaminasas, lo que se conoce como síndrome de Weil, o en otros casos con mayor índice de mortalidad, el síndrome pulmonar hemorrágico, que puede alcanzar incluso un 50%. Más adelante, igual cuando hagamos la definición de caso, mencionamos cuáles son las otras manifestaciones clínicas que pueden relacionarse con un caso sospechoso de leptospira. Recordemos el periodo de transmisibilidad. Puede comenzar a excretarse en la orina de roedores principalmente después de la tercera semana del inicio de los síntomas. En humanos, en orina puede excretarse durante 30 días y en animales incluso hasta 11 meses luego de la enfermedad aguda. ¿Qué tipos de animales son susceptibles más allá de las ratas? Los bovinos, los equinos, los caninos, los porcinos, los ovinos, y nosotros pues los humanos también.
y el reservorio principal son los roedores. Los animales silvestres y domésticos pueden ser también potencialmente reservorios. En Colombia debe notificarse por periodos epidemiológicos los casos de leptospira, siendo necesario mantener la vigilancia, principalmente para conocer, así como en cualquier otra enfermedad de notificación, cuáles son las características de la circulación de esta zoonosis. Y la idea, obviamente, es poder analizar el aumento de los casos, detectar oportunamente brotes y que esto siempre nos permita generar estrategias intersectoriales que favorezcan la prevención y el control. Entonces, todo esto hace parte de la justificación para el llenado de la ficha epidemiológica en tiempo y forma. Cuando hablamos entonces de caso probable, es importante tener en cuenta la definición operativa de caso, que es la que se encuentra dentro del protocolo de vigilancia en salud pública para la leptospirosis, y es la que se debe aplicar y es la misma que cuando leemos la ficha epidemiológica está anotada. Entonces, tenemos a todo paciente con fiebre o antecedentes de fiebre de más de 38 grados en los últimos 21 días y que presente 2 o más de los siguientes signos o síntomas, ya sea cefalea, mialgia, conjuntivitis, artralgia, vómitos, diarrea, dolor de espalda, escalofríos, dolor retrocular, fotofobia, rash, con una prueba de ELISA IgM positiva en primera o segunda muestra. Si a grandes rasgos vemos que tiene las características de cualquier otra enfermedad tropical, como dengue, chikungunya, incluso malaria. Es importante, de todas formas, tener en cuenta algunos otros elementos que aumenten la probabilidad de ser un caso sospechoso, de un caso probable, como una o más manifestaciones de progresión de la enfermedad con afectación de órganos como ictericia, falla hepática, falla renal, trastornos hematológicos, encefalopatía. Y que tengamos a nivel de laboratorio una elevación de proteína C reactiva y CPK con leucocitosis y trombocitopenia. Estos son elementos que aumentan la probabilidad de un caso probable. Pero acá viene el dato más importante y son los antecedentes epidemiológicos. Es decir, el caso probable tiene que estar sí o sí ligado a un antecedente epidemiológico como exposición a inundaciones, lodo, contacto con aguas estancadas, sean pozos, arroyos, lagos o ríos que estén posiblemente contaminados, ya sea por actividad laboral o recreativa la exposición, o práctica de actividades laborales de riesgo como recolección de basuras, limpieza de arroyos, trabajo en aguas o en aguas residuales, ganadería y agricultura o contacto con animales enfermos y roedores. Y una de las cosas más importantes en la zona urbana sería la disposición inadecuada de residuos o basuras peridomicilio. Entonces, es importante que nosotros tengamos la certeza de qué casos vamos a notificar. Y tiene que ser un caso probable que tenga una relación con un antecedente o más antecedentes epidemiológicos. La simple visualización de ratas a nivel del domicilio, al no estar en contacto ni con sustancias o con disposición inadecuada de residuos o con basuras peridomicilio o con aguas estancadas en las que uno sospeche que hay ratas alrededor de ellos, no define un caso probable. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que definir, obviamente, cuáles son los pacientes que vamos a llevar a tomar este tipo de muestras y cuáles son los pacientes que necesitan ese tipo de muestras porque después la confirmación tiene que hacerse con una segunda muestra. Entonces, desde lo que es el laboratorio, la definición operativa de caso, necesitamos una prueba de ELISA que apoye el manejo médico, pero la confirmación se realizará siempre en microaglutinación en muestras pareadas. Entonces, hablaremos de caso probable, aquel que cumple todos los criterios mencionados anteriormente con el nexo epidemiológico y que tiene al menos una prueba de ELISA IgM positiva. Lo confirmaremos cuando tengamos una microaglutinación en una muestra pareada que sea positiva. Entonces, ante la sospecha clínica deben tomarse 2 muestras, una de sangre total y otra de suero para procesamiento de ELISA y PCR respectivamente. Estas son las recomendaciones de INS. En nuestro caso, la recomendación es tomar una muestra de ELISA y la siguiente muestra pareada se tomará para procesamiento en secretaría a través de microaglutinación. Entonces, el diagnóstico por laboratorio, en nuestra institución, inicialmente la prueba con la que vamos a contar es con una serología ELISA tipo IgM. Y es importante recordar que lo que vamos a solicitar es serología IgM en el paciente que cumpla los criterios que mencionamos anteriormente. Recuerdo y reitero esto para que sepamos y también seamos cautos, porque el procesamiento de las muestras no se hará dentro de la institución. Entonces necesitamos también definir en cuanto a la disponibilidad de nuestros insumos, qué pacientes ameritan
en realidad la toma de la muestra. El tipo de muestra, suero, en un tubo anticoagulante, sea amarillo o rojo. Esto es importante que igual lo sepamos, pero pues el laboratorio lo sabe y sabe qué muestras debe tomar. Y lo ideal es obviamente tener una primera muestra, que es en la fase aguda, cuando el paciente consulta inicialmente con nosotros y lo hospitalizamos, y una segunda muestra para la fase de convalecencia, 10 a 15 días después de la primera muestra. Que nos permite determinar a través de ELISA una IgM positiva, es anticuerpos contra la enfermedad aguda, y esto tiene una sensibilidad aproximada de un 90% con una especificidad que alcanza hasta el 95%. Lo que sí, y es una referencia de todos los laboratorios, es que algunas veces algunos resultados pueden afectarse, sobre todo en regiones endémicas, debido a personas que tengan infecciones previas recientes. Entonces, ¿qué es una prueba rápida versus una prueba de ELISA? La prueba rápida, que es la que veníamos implementando previamente, es la inmunocromatografía. Esto nos permite visualizar rápidamente. Acá tenemos una imagen de más o menos una ilustración de cómo se realiza. Es como el cassette que vemos incluso de pruebas rápidas para VIH o incluso de pruebas de embarazo, un ejemplo. Y que tiene, obviamente, anticuerpos de control y que tiene la muestra que nos va a dar o positiva o no. Por otro lado, la técnica de ELISA es, digamos que es un sistema enzimático que nos permite una medición más precisa de la reacción. La prueba, obviamente, lo que se hace es colocar en incubación algunos antígenos de leptospiras que van a permitir que cuando estén en contacto con la sangre se produzcan esos anticuerpos que nos van después a reportar como positivos, ¿sí? Entonces, comparando ambas pruebas, tenemos que la cromatográfica tiene una confiabilidad un poco más baja, por lo que hablábamos antes de una sensibilidad y especificidad menor a lo contrario que el ELISA o el enzimo inmunoensayo. Tiene un riesgo clínico la cromatografía de probabilidad de falsos positivos que nos permite tomar incluso decisiones inadecuadas como inicios de tratamiento que pueden ser no necesarios. Y el ELISA, por su lado, tiene una confiabilidad mucho mayor en el resultado de los resultados que son emitidos. La ventaja de la cromatográfica es que tiene un reporte mucho más rápido e inmediato, pero sabemos con una sensibilidad mucho más baja, y el ELISA puede tardar un poco más, incluso 3 a 5 días hábiles para su reporte. El tipo de muestra puede ser en suero ambas, no hay requisito en cuanto a la inmunocromatografía, pero en el ELISA sí requiere que sea una muestra en ayuno, libre de hemólisis, que no esté lipémica la muestra y que tampoco sea un suero ictérico. La estabilidad de la muestra, como la cromatografía, no necesita ningún tipo de almacenamiento porque es una prueba que se realiza inmediatamente. En cambio, la ELISA, la muestra sí debe ser refrigerada y congelada, e incluso puede demorar bastante tiempo. ¿Por qué es importante saber todas estas diferencias? Porque cuando nosotros nos llega un paciente y tenemos una sospecha clínica de leptospira, solicitamos al laboratorio la muestra. Si el paciente llegó a las 5 de la tarde, esta muestra va a ser tomada al otro día en ayuna. Entonces, una de las cosas importantes es saber que no vamos a tener un resultado inmediato, y cuando empezamos a entrar en el sistema buscando el resultado, no está porque no está procesada la muestra, porque no está enviada, porque tiene unas condiciones en particular para ser procesadas, y dos, que también si por alguna razón nosotros la solicitamos, que el familiar sepa que la muestra tiene que tomarse al día siguiente y salir en ayunas. Entonces, que sepa el padre o la madre o la persona encargada del menor que a la mañana tienen que tomar una muestra nueva. ¿Para qué y por qué? Que eso es importante que siempre le expliquemos a los padres. Entonces, hablamos de caso confirmado por laboratorio, el caso probable que ha sido confirmado por alguno de los criterios de laboratorio, con una seroconversión, principalmente mediante microaglutinación en la muestra pareada, o que tengamos la posibilidad de una PCR en tiempo real positiva en una sangre total, principalmente que se tome en el inicio de los 7 días de síntomas y sin tratamiento antibiótico. Las PCR, en este momento no contamos con PCR para leptospira. Lo que se hace es MAT a través del Instituto Nacional y son las muestras pareadas que se toman y se confirman de los ELISA IgM positivos, ¿sí? Entonces, si una de las dos muestras es positiva, se envía a confirmar por MAT. Si la primera y la segunda muestra son negativas, no se envían a confirmar por MAT. Entonces, en cuanto a diagnóstico de laboratorio, haciendo algunas comparaciones con respecto a microaglutinación y PCR, sabemos que
La PCR es mucho más específica para determinar, porque sería una PCR específica para leptospira, pero tiene mucha mejor sensibilidad que muestras en sangre, que por ejemplo con los cultivos que son mucho más tediosos. Cultivar una muestra para leptospira necesita muchísimas técnicas, muchísimas implicaciones, y esto no es lo estandarizado ni lo más utilizado. Puede tomarse incluso una PCR en cualquier tipo de tejido, sea sangre, LCR, orina o tejidos. Lo único es que obviamente no va a determinar el serovar que infecta. Y la microaglutinación es positiva cuando tenemos un aumento de 4 veces en los títulos cuando se comparan en la fase aguda e inmune o la de seroconversión, o que tengamos al menos un título que tenga una presencia mayor de 1 en 400 con síntomas compatibles. Y la desventaja es que no es una prueba que se utilice en laboratorios institucionales, sino que es la que se utiliza en laboratorios de referencia. Y bueno, acá tenemos, digamos, lo novedoso con respecto a lo que es diagnóstico en cuanto a leptospira y también en cuanto a algunas otras enfermedades tropicales, y es el llamado panel BioFire, el FilmArray, conocido para, en este caso, para fiebres tropicales. Tenemos referencias de otros usos de paneles moleculares de FilmArray para muestras respiratorias, el panel sepsis, está el panel también de infecciones osteoarticulares, el panel de neumonía, el panel meningio, y digamos que este panel viene también a innovar con respecto a un aumento de la sensibilidad, porque sabemos que es una técnica de PCR múltiple que está aprobada y que nos permite amplificar, detectar y analizar las muestras. Aparte de eso, tiene un procesamiento muy rápido. Hay 6 patógenos diana y en menos de una hora podemos tener resultados con solo una prueba. Pero acá es importante la racionalización de este tipo de pruebas, porque es necesario, más allá de los costos que implica la realización de cada una de estas pruebas en cada paciente, la importancia del caso probable, o sea, de la determinación tanto clínica como epidemiológica para definir si este paciente necesita o no un panel tropical. ¿Qué detecta el panel, el FilmArray de Tropical Fever? Bacterias, en este caso solo leptospira, virus como chikungunya y dengue, los 4 serotipos de dengue, y parásitos tenemos Plasmodium falciparum, Vivax y Ovale. Bueno, y siempre que surgen este tipo de pruebas moleculares, existe una justificación para su uso. La creación está dada por la necesidad de una prueba con mucha mayor sensibilidad y especificidad, y que aparte de eso nos genere rápidamente un diagnóstico para nosotros poder definir de forma temprana el inicio de un tratamiento. Y en el caso de la leptospira sabemos que si bien es una bacteria no se puede cultivar fácilmente y requiere en algunos casos, sobre todo la administración temprana de ciertos antibióticos, como en el caso del síndrome de Wells o en el síndrome pulmonar hemorrágico. Además, las pruebas de diagnóstico rápido pueden carecer de sensibilidad y especificidad, como lo hablábamos antes, comparado con una prueba molecular, y esto nos lleva obviamente a falsos negativos, que el impacto generalmente es negativo sobre los resultados del paciente. Y lo otro es que sabemos que los síntomas de infecciones tropicales a menudo son inespecíficos y se suelen superponer. Esto dificulta muchas veces que entre sí podamos distinguir lo que puede ser una enfermedad leve y autolimitante, una enfermedad que puede ser grave y que puede evolucionar a un deterioro rápido y que necesitaríamos un tratamiento oportuno y dirigido. Por otro lado, y entonces es importante que no todo paciente que llega con una sospecha de una enfermedad tropical va a necesitar realizarse este tipo de muestras. Utilizaremos las que tenemos a mano, y siempre, y esto es una cosa que hay que recalcar en todo momento, es tener un caso sospechoso, un caso probable con base a los criterios clínicos y siempre el nexo epidemiológico, ¿sí? Y los antecedentes epidemiológicos que lo acompañan. Entonces, el panel está diseñado para pacientes que presentan un cuadro de enfermedad febril aguda y se define como la fiebre de inicio reciente, generalmente documentada en los últimos 2 a 7 días, con exposición conocida o sospechosa, es decir, pacientes que residan o hayan viajado recientemente a regiones tropicales o subtropicales donde circulen los patógenos del panel,
y que tengan síntomas inespecíficos superpuestos, un caso donde sea difícil diferenciar clínicamente entre una malaria, dengue u otro tipo de fiebres hemorrágicas debido a la similitud de los síntomas iniciales. Esto, lo que es importante es que tengamos antes otras pruebas que nos hayan salido negativas, pero que el paciente siga teniendo una clínica que sea muy sugestiva de. Igualmente, la solicitud de este tipo de paneles siempre queda a cargo y hasta nueva indicación de los especialistas, de los subespecialistas institucionales. Acá lo importante es siempre definir qué paciente necesitará una interconsulta por el servicio de infectología para apoyarnos si es candidato o no a la solicitud de un panel molecular. Esto en el momento en que lo dispongamos, por ahora no disponemos de él en la institución, está aprobado en Colombia desde el año pasado, pero pues para implementarlo hay que protocolizarlo y para que una institución cuente con ello también hay que hacer una inversión. Y acá viene una de las partes también más importantes de la estrategia de vigilancia y es recordar que la leptospira es una zoonosis de notificación epidemiológica obligatoria a través de la ficha epidemiológica codificada con el número 455. Tiene una carátula de datos básicos y una carátula que tiene todo el resto de preguntas dirigidas hacia las situaciones que nos permiten abordar el caso como un caso sospechoso. Entonces, acá, por ejemplo, nos describe la ficha, y esto es importante que uno también lo lea para acordarse si cuando yo tengo la ficha enfrente, en realidad mi paciente sí cumple o no criterios y si en realidad sí tengo o no que llenar la ficha y obviamente si tengo o no que pedir el ELISA IgM. Entonces recordamos que la leptospirosis es una zoonosis de distribución mundial más frecuente en países tropicales, inicia como un cuadro febril inespecífico, se puede acompañar de cefalea y mialgia, solo el 10% pueden cursar con ictericia, pero puede presentar insuficiencia renal hepática, hemorragia pulmonar, complicaciones que son las que generan la muerte. El diagnóstico presuntivo se establece con síntomas más un antecedente epidemiológico de riesgo, los que mencionamos previamente. La prueba de ELISA apoya el inicio del manejo médico, sin embargo, siempre recordar, la confirmación se realiza con microaglutinación en muestras pareadas y esa muestra pareada es una segunda muestra después de la primera muestra, 10 a 15 días posteriores de una paciente que tenga todo lo que dijimos anteriormente y que tenga un ELISA IgM positivo. Bueno, y acá traemos entonces un algoritmo del INS para toma de muestras en pacientes vivos. También hay un algoritmo para toma de pacientes fallecidos. En este caso las muestras son directamente de PCR. Obviamente ellos colocan acá la PCR en tiempo real, pero pues no es lo que contamos en nuestra institución. Siempre partiendo de un caso probable de leptospira, de acuerdo a todo lo que describimos previamente protocolariamente. Y se deben tomar obviamente las muestras pareadas. En este caso, la muestra que va a salir para el Secretaría de Salud va a ser la muestra de ELISA positivo. Nosotros vamos a solicitar el paciente que tengamos como caso sospechoso, como caso probable, perdón, con el nexo epidemiológico que describimos, tomamos la muestra, solicitamos en realidad el laboratorio y la muestra va a ser tomada a la mañana de solicitar esa muestra, porque tiene que ser en ayuno, para que salga la muestra y dura más o menos 3 días en su procesamiento. El laboratorio de referencia nuestro, en este caso es SYNLAB, la muestra no se procesa en la institución, la muestra sale de la institución para que sea procesada a un laboratorio de referencia, ellos nos envían el resultado a nosotros. Esa muestra que es positiva en ese paciente, que es un caso probable, que cumple nexo epidemiológico, que ya fue notificado, esa muestra es la que se va a confirmar a través de microaglutinación con una segunda muestra pareada 10 a 15 días después de la primera muestra. Y esa confirmación la hace la Secretaría de Salud. Bueno, y en cuanto a tratamiento, hay diversos estudios que comparan el uso de antibióticos incluso con placebo, no demostrando que existe una evidencia de superioridad en cuanto al uso de antibióticos a mortalidad o duración de la fiebre o funcionalidad hepática y renal o reducción de estancia hospitalaria. Sí, donde se ha demostrado un poco la reducción de la mortalidad, que no es dependiente del antibiótico, sino que depende más que todo de la gravedad de la enfermedad en el caso de síndrome de Wells y de enfermedad
pulmonar hemorrágica. Para el caso de síntomas leves, una de las opciones terapéuticas más propuestas es el uso de la doxiciclina por vía oral, acordándonos que nosotros en población pediátrica tenemos una restricción y se utiliza por encima de los 8 años. Otra de las opciones incluye acitromicina, que pueden hacerse tratamientos acortados por 3 días, ampicilina o amoxicilina como su presentación oral por 7 días. El uso de la penicilina cada vez está más en descontinuo por el hecho de vida media tan corta, la cantidad de dosis que hay que utilizar y la cantidad de veces que hay que administrarlos durante el día. Una de las cosas más importantes en cuenta es que el paciente con sospecha, mientras esté estable, mientras no tenga clínica de síndrome de Wells, mientras no tenga clínica de un síndrome pulmonar hemorrágico, podemos esperar hasta tener el resultado confirmatorio, en este caso la prueba de ELISA positiva, para el inicio del tratamiento antibiótico. Ahora, si hablamos de enfermedad grave, lo ideal es el uso de la ceftriaxona. Habitualmente la dosis de la ceftriaxona será entre 50 a 100 miligramos por kilo por día, dependerá de la gravedad del estado del paciente y al compararse lo que habíamos hablado antes, hay una superioridad de doxiciclina y de cefalosporinas de tercera generación, sea ceftriaxona o cefotaxima, sobre penicilina G. Entonces, por eso cada vez está mucho más discontinuidad el uso de la penicilina cristalina para tratamiento de leptospirosis. Entonces, como conclusión, sabemos que al tratarse de una zoonosis, se ha establecido en el marco del Plan Decenal de Salud Pública para el 2031 como objetivo la reducción acumulada del 15% de la letalidad asociada a leptospira. Sabemos que la implementación adecuada de ayudas diagnósticas facilita el uso de terapéuticas antimicrobianas dirigidas y también de forma racional. No olvidemos también que la utilización de las pruebas diagnósticas debe ser también de forma racional. Y es necesario fortalecer la vigilancia y el control de la zoonosis, garantizando acciones oportunas como no olvidarnos de notificar las tomas de muestras oportunas, las unidades de análisis, la capacitación al personal asistencial, por eso todo este tipo de charlas, y las acciones de prevención y control de eventos. Así que espero que haya sido útil toda esta información y posterior a ello hay un quiz para que respondamos algunas preguntas. Gracias.